Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar con la escuela dominical de esta mañana. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Los invito a que hagamos una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nuevamente nos permites estar reunidos en este lugar para aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables a través de cada uno de los maestros en los distintos departamentos, Señor. Danos una mente abierta, un corazón humilde para poder entender, pero también para poder poner en práctica, Señor, la enseñanza que tú quieres para nosotros el día de hoy, Señor. Que sea palabra tuya, que no sean opiniones de hombres, sino sea tu palabra la que nos instruya, Señor. Señor, te pedimos por aquellos que vienen en camino, apresura sus pasos. Los que no, Señor, tú trata ya con ellos, Señor. Dales otra oportunidad para que ellos puedan honrarte y alabarte, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos para todo lo que hagamos. También ponemos en tus manos el servicio, Señor, que es para honrarte y alabarte. Háblanos también a través del predicador, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordando un poquito, hermanos, vamos a esperar a que pasen los jóvenes a su departamento. Jóvenes y niños, bueno, los niños ya se fueron. Vamos a darles tiempo para que vayan integrándose a sus departamentos. Bueno, mientras nosotros recordando un poquito de lo que hemos visto, hace 2 semanas vimos lo que era un anciano y cuál era su responsabilidad dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cuál es el oficio o cuál es la responsabilidad del anciano? ¿Sí? Mencionamos que en la Biblia se mencionan varios dentro de las iglesias. Había un líder, un pastor, el principal, y detrás de él había otro grupo, ¿sí? Ahí se menciona, vimos pasajes donde menciona que Pablo mandó llamar al pastor y a los ancianos de la iglesia. Vimos otros pasajes que nos mencionaba el término ancianos, ¿sí? En plural. Y bueno, vimos su definición, vimos cuál es su responsabilidad dentro de la iglesia. La semana pasada vimos ahí cuáles son las características o las cualidades que debe de tener la persona para poder ser un anciano dentro de la iglesia. ¿Sí? Vimos ahí marido de una sola mujer, que se refería a la pureza sexual, porque aquí Pablo no prohíbe a los solteros ser ancianos. O sea, también ellos pueden ser ancianos, pero tienen que tener esta característica, que no sean neófitos o que no sean nuevos en el camino del Señor. Y vimos por qué, porque esto los puede llenar de orgullo y los puede llevar a desviarse o a caer, ¿sí? Y vimos ahí otras características que nos mencionan los pasajes que leímos. Y bueno, también una pregunta interesante que vimos ahí y nos dimos cuenta es que el ser anciano es responsabilidad solamente o se le delegó esta responsabilidad a los hombres, ¿sí? Vimos ahí al apóstol Pablo apelando a la naturaleza ahí en 1 de Corintios, ¿sí? Pablo menciona lo que fue el orden de la creación, dice Adán fue primero, después fue Eva, ¿sí? Entonces ahí Pablo apelando a esto nos muestra y nos enseña que el ser anciano es responsabilidad o es privilegio para el hombre, ¿sí? Y bueno, también recordemos, si podemos ver el ministerio de Jesús, los 12 apóstoles fueron hombres. Ahora, esto no quiere decir que las mujeres no tengan liderazgo, ¿sí? Sí tienen responsabilidades dentro de la iglesia, pero el ser anciano es para el hombre, ¿sí? Para los hombres, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver en lo que son los diáconos, el otro grupo de liderazgo, ¿sí? O el grupo más conocido dentro de las iglesias, los diáconos, ¿sí? O el más usual. Y bueno, lleva por título los diáconos, los siervos de la iglesia. Y bueno, cuando surgen necesidades prácticas en tu iglesia, ¿quién tiende a hacerse cargo de ellas? Bueno, por lo general son los líderes o son los diáconos, o, bueno, en este caso, si no se tienen diáconos, son las distintas comisiones que hay, ¿sí? La del servicio o la del mantenimiento a la iglesia. Cuando hay alguna necesidad, ellos se
hacen cargo de ella, ¿sí? Y bueno, si no hay diáconos, hay distintas comisiones que se responsabilizan por solucionar esa solución, ¿no? El problema en cuestión. ¿Cuáles son algunas de las necesidades prácticas que surgen en tu iglesia y qué retos plantean? Bueno, aquí nos pregunta cuáles son algunas de las necesidades prácticas. Bueno, la mayoría de las iglesias siempre va a haber cierto tipo de necesidades, tanto físicas como mantenimiento al templo, mantenimiento a los departamentos. Hay distintos tipos de necesidades dentro de la iglesia. Ahorita estamos hablando de puras físicas y que vamos a ver cuál es la responsabilidad de los diáconos. Y bueno, ¿qué retos plantean a la unidad de la iglesia? A veces hay ciertas situaciones o ciertos problemas, ciertas situaciones dentro de la iglesia que a veces son un poco difíciles llevarse dentro de la congregación. Entonces es algo que suele pasar a veces, ¿sí? A veces plantean cierto reto a la unidad dentro de la iglesia. A los líderes de la iglesia, ¿qué retos les plantea? Bueno, a veces a los líderes también les plantea cierto tipo de retos, ¿sí? Bueno, estas son preguntas introductorias. Vamos a continuar. ¿Cuál es la idea principal del día de hoy? ¿O cuál es el objetivo de este estudio? Bueno, la idea principal es: los diáconos deben servir a la iglesia atendiendo sus necesidades prácticas y liberando a los ancianos para que estos puedan dedicarse al ministerio de la palabra y la oración. Eso es lo que es un diácono. El diácono se hace cargo de las necesidades físicas y prácticas de la iglesia. El anciano, la responsabilidad del anciano es el lado espiritual. Sí, el anciano se debe de preocupar por la palabra, por la enseñanza, por orar por su gente. Y los diáconos es las necesidades físicas o prácticas dentro de la iglesia. Llámese, si algún hermano necesita alguna ayuda, irlo a ayudar, el mantenimiento del edificio, algunas otras cosas, no son cosas prácticas, ¿sí? Y ese es el objetivo, esa es la idea principal, que nosotros comprendamos que hay una diferencia de anciano y de diácono. El anciano se hace cargo del lado espiritual de la iglesia y los diáconos se deben de dedicar a la parte práctica para que el anciano pueda dedicarse completamente a la parte espiritual de la congregación. Y bueno, me gustaría que busquemos ahí en nuestras Biblias Hechos, capítulo 6, del 1 al 7. Es un pasaje conocidísimo, es un pasaje que nos habla acerca del origen de los diáconos. Pero bueno, vamos a empezar con este texto. Como lo mencioné, ya es muy conocido, ya se conoce mucho. Bueno, a lo mejor los hermanos que tienen poco a lo mejor no lo han leído, pero es un pasaje interesante donde nos habla acerca de un conflicto que hubo en Jerusalén, ¿sí? Nos dice ahí que los griegos empezaron a quejarse, se fueron a quejarse con los apóstoles y bueno, ellos les respondieron: ¿saben qué? Nosotros no podemos desatender la oración, la palabra de Dios. Busquen gente que pueda atender estas necesidades, parafraseando, ¿sí? Tú que estás en tu casa, también tenlo ahí a la mano, búscalo. Ahorita le voy a dar lectura. Es Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7, y aquí es donde vamos a ver la raíz histórica del oficio del diácono. Dice ahí la palabra de Dios, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro,
a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y bueno, la situación es esta: empiezan a quejarse los griegos con los apóstoles, les llega esto a los apóstoles, y bueno, ellos dicen: nosotros no podemos atender sus necesidades físicas y dejar de lado la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, les proponemos esto: ustedes escojan a 7 personas, y bueno, ahí les dicen qué es lo que requieren de estas 7 personas, ¿sí? Entonces, le agradó a la gente decidió escoger a estos 7 que mencionamos: a Esteban, a Nicolás, a Timón, y bueno, vemos ahí que ellos pasaron a encargarse de las necesidades físicas de la iglesia, ¿sí? El servir la mesa, ¿sí? La distribución de los alimentos. Entonces, esto es en sí la situación que pasó en este pasaje. Es parafraseando y resumiendo un poquito de lo que trata este pasaje, ¿sí? Entonces vamos a entrar un poquito ya a las preguntas de reflexión, ¿sí? Dice la primera pregunta: ¿qué problema enfrentó la iglesia en Jerusalén en este pasaje? Bueno, vimos ahí en el versículo 1, ¿no?, que el problema que la iglesia enfrentó en este pasaje es que los miembros helenos, por los que hablaban el griego de la congregación, se quejaban en contra de los miembros hebreos de la iglesia, porque las viudas griegas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, ¿sí? Había un conflicto, un problema de distribución de alimentos, ¿sí? Y bueno, los helenos se quejaban contra los hebreos, contra el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, este era el conflicto, este era el problema. Y bueno, vemos aquí que ellos estaban viendo por aquellas que necesitaban ser atendidas, que tenían una necesidad física o una necesidad práctica, ¿sí? El ser alimentada. Entonces, esta fue la situación que ocurrió durante este pasaje que estuvimos leyendo, ¿sí? Y bueno, ¿cuál fue la solución de los apóstoles al problema? Según los versículos del 2 al 4 que leímos, bueno, la solución de los apóstoles al problema fue que la congregación seleccionara 7 hombres sabios y piadosos que serían nombrados por los apóstoles para hacerse cargo de la distribución diaria de los alimentos. Algo interesante aquí, hermanos: los apóstoles no los escogieron, ¿sí? Los apóstoles estaban más preocupados por enseñar la palabra de Dios. Esa era la preocupación de ellos. Entonces, ¿qué es lo que dijeron ellos? Ustedes, o sea, el pueblo de Dios, las ovejas, escojan a 7 hombres piadosos de buen testimonio, ¿sí? Para que ellos se hicieran cargo de esa distribución. Vemos aquí que los apóstoles los iban a reconocer solamente. Ellos les dijeron: ustedes escójanlos y después nosotros les damos la aprobación para que ellos sean los responsables de realizar este trabajo, ¿sí? Que era la distribución de los alimentos en aquel tiempo, o una necesidad práctica, ¿sí? Entonces, esa fue la solución que los apóstoles le dieron a la congregación le pareció bien, y ellos fueron los que escogieron a esos 7 hombres, ¿sí? Los apóstoles nomás dijeron: ustedes escójanlos. Ya una vez que nosotros los veamos, les vamos a dar la aprobación para que ellos puedan realizar la distribución de alimentos. Dice la siguiente pregunta: ¿qué clase de hombres los apóstoles pidieron a la congregación para llevar a cabo esta tarea? Ellos ahí dijeron qué es lo que requerían de estos hombres, y les dijeron: ustedes elíjanlos, pero queremos que tengan estas características, ¿sí? Ahí en el versículo 3 no las dice. Los apóstoles dijeron a la congregación que seleccionaran hombres que fuesen
de buena reputación y además llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea que a pesar de que los diáconos se iban a ocupar de una necesidad práctica o física de la iglesia, era importante que fuesen de buena reputación, que tuvieran al Espíritu Santo, que fueran verdaderos creyentes, pero además que tuvieran sabiduría, ¿sí? Fue lo que pidieron los apóstoles para poder reconocer a estas personas que iba a elegir la congregación, ¿sí? Entonces, aquí los apóstoles les pidieron estos requisitos, les pidieron esto para poder seleccionar a esos hombres. Dice la siguiente pregunta: ¿qué justificación dieron los apóstoles por el hecho de delegar esta tarea a otro grupo de personas? Bueno, la razón por la que los apóstoles delegaron esta tarea a otro grupo de hombres fue que tenían que dedicarse al ministerio de la palabra y a la oración, y que sería un error que ellos ignorasen eso con el fin de atender la distribución de alimentos, ¿sí? Y es una justificación válida y es muy importante. Recordemos que Jesús les dijo a los apóstoles que fueran y enseñaran a todas las personas del mundo, la gran comisión de Mateo, ir y predicar el evangelio, y también nos dice en Marcos, ¿no? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta aquí que ellos les dicen esto, y es una justificación válida. ¿Por qué? Porque o enseñaban la palabra y continuaban orando, o se ponían a distribuir los alimentos. Era una de las dos. Recordemos que, bueno, los seres humanos tenemos hasta cierto punto ciertas capacidades y no podemos hacer muchas cosas a la vez, ¿sí? Recordemos eso. Entonces, ¿qué pasó con esto? Esta fue la justificación que ellos dieron, y es una justificación válida y es buena, porque recordemos que es más importante el alimento espiritual, ¿sí? Entonces ellos estaban preocupados porque la iglesia fuera enseñada correctamente la palabra de Dios, que fuera una sana enseñanza. Apenas estaban empezando, apenas estaba floreciendo la iglesia para que se desviaran o algo. Entonces ellos veían más importante el alimento espiritual. Y bueno, la palabra griega de la cual obtenemos la palabra diácono, es diáconos. ¿Y qué significa esta palabra? Siervo, ¿sí? Un diácono es un siervo, ¿sí? Es una persona que se dedica al servicio de los demás, ¿sí? Y viene de esta palabra diáconos, del griego diáconos. Y bueno, esta se utilizaba para describir muchos tipos diferentes de trabajo, incluyendo servir las mesas. El verbo relacionado se utiliza aquí en el versículo 6.2, o bueno, en Hechos capítulo 6, versículo 2. Y los apóstoles decidieron dedicarse a la diaconía, y esta es el ministerio de la palabra y la oración, ¿sí? Entonces ahí vemos la diferencia, ¿sí? Diácono proviene del griego diáconos, que significa siervo, ¿sí? Y los apóstoles les dijeron que ellos se deben de dedicar a la diaconía, que era el ministerio de la palabra, y a la oración, ¿sí? Entonces esa es la diferencia de estas dos palabritas, ¿sí? Que una significa siervo y esta se aplicaba a cualquier tipo de trabajo. Y bueno, los apóstoles, su expresión fue dedicarse a la diaconía, o sea, a la palabra de Dios y a la oración, ¿sí? Como leímos ahí en el versículo 4. Así, aunque este pasaje no utiliza el término diácono para describir a los hombres que manejaban la distribución de los alimentos, parece probable que Lucas registrara este incidente para describir los orígenes históricos de lo que más tarde se convirtió en el oficio de diácono. Este es el origen de los diáconos o de los siervos, y esa es su labor, el servir a los demás. Cuando el apóstol Pablo escribió Primera de Timoteo, el oficio de diácono estaba aparentemente bien establecido en muchas iglesias. Por ejemplo, ahí en Filipenses 1.1 menciona la palabra diáconos. En Primera de Timoteo 3, después de enumerar los requisitos para los ancianos,
Pablo establece los requisitos para los diáconos también, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahí cuáles eran los requisitos que el apóstol Pablo estableció, ¿sí? Vemos ahí que primeramente Pedro y los apóstoles pidieron hombre de sabiduría, lleno del Espíritu Santo y de buena reputación. Y bueno, Pablo nos da un poco más descritos estos requisitos para poder ser un diácono dentro de la congregación de la iglesia. Bueno, vamos a ver ahí primero Filipenses 1:1, ¿sí? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, ¿sí? O sea, ¿con quién? Con los líderes espirituales o con aquellos que estaban encargados del lado espiritual de la iglesia y a los que estaban encargados de el servicio, ¿sí? De las cosas prácticas dentro de la iglesia, ¿sí? Y bueno, nos damos cuenta aquí también que se menciona en plural, o sea que era más de un diácono, ¿sí? Tanto como ancianos, menciona a un grupo de ancianos. En las iglesias también se menciona a un grupo de diáconos, un plural, ¿no? O sea que no era nomás una persona, sino que había un grupo. ¿Cuántos? La Biblia no nos dice, pero bueno, ya con el hecho de diáconos, eso significa que es un plural, que eran más de uno. Siguiente pasaje, ahí 1 Timoteo 3, ahí desde los versículos del 8. Semana anterior vimos del 1 al 7, que eran los requisitos de los ancianos. Ahora vamos a ver lo que Pablo nos dice acerca de los diáconos, ¿sí? Y miren lo que nos dice ahí. Tú que estás en tu casa también vas a ver este estudio en un rato más. Dice ahí, sígueme con tu vista, dice ahí la palabra de Dios. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, ¿sí? Otra cosa interesante, ¿sí? Vimos ahí a Pedro en Hechos, que dice, o les dice, ustedes escojan 7, y a ellos iban a reconocer si estos hombres eran aptos para ejercer el diaconado. Y aquí Pablo nuevamente nos lo remarca, ¿sí? Que aquellos que aspiren a un diaconado sean sometidos a prueba, ¿sí? Para ver si realmente cumplen con los requisitos, ¿sí? Y si los cumplen, adelante, pueden ejercer como diácono. Bueno, continúa el pasaje diciendo, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. En el versículo 8 que acabamos de leer, Pablo enumera varias cualificaciones para los diáconos que tienen que ver con el carácter. Haz una lista de estas calificaciones a continuación y luego trata de encontrar una palabra o frase que las resuma. ¿Y qué panorama general muestran estas cualidades o estas cualificaciones? Bueno, aquí nos pide que de acuerdo a lo que leímos, desarrollemos una lista, ¿sí? Y la lista queda así. Las calificaciones o las cualidades de los diáconos que Pablo establece como pertenecientes al carácter son, primeramente, que sean honestos, ¿sí? Que sea una persona honesta, que sea una persona sin doblez, ¿sí? Que hoy dice una cosa y el día de mañana dice otra, ¿sí? Una persona que no se mantenga firme, que no tenga doble, o ¿sí? Que sea firme, que se mantenga firme en sus creencias, ¿sí? No dados a mucho vino. A los ancianos, ¿qué es lo que se decía? Que no bebieran, ¿no? Que no bebieran del vino. Y acá es no dados a mucho vino. No codiciosos de ganancias deshonestas. Una palabra que podría resumir todo esto es que la persona sea o que la persona tenga autocontrol.
¿sí? Que sea una persona capaz de autocontrolarse. Esas son, juntando esta lista, esta definiría estas 4 o estas primeras que vimos. La otra palabra es que sea íntegra, ¿sí? Una persona con integridad. Un diácono debe de ser admirable en su conducta, debe de controlar sus apetitos y debe ser veraz en su discurso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya hicimos la lista y las palabritas: que sea una persona que tenga autocontrol, que sea una persona con integridad y que sea una persona, bueno, con autocontrol y con integridad, ¿no? Bueno, dice la siguiente pregunta: ¿qué significa que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia? ¿O a qué se refiere esto? Bueno, guardar el misterio de la fe con limpia conciencia significa ser sano tanto en lo que crees como en lo que haces. Eso significa guardar la fe con limpia conciencia, que lo que creemos se pruebe con las palabras. Ejemplo, el Señor Jesucristo, ¿sí? Ejemplo de ejemplos: Él lo que predicó, Él lo vivió, ¿sí? Entonces es así como también los diáconos o aquellos que quieren ser diáconos dentro de la iglesia o quieren servir como diáconos deben de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, ¿sí? Guardar el misterio de la fe es creer firmemente en la buena noticia que Dios ha revelado en Cristo, y hacer esto con una conciencia limpia significa no vivir de un modo que mine la profesión de seguir a Cristo, ¿sí? Que nuestras palabras sean respaldadas por nuestros hechos, ¿sí? Y bueno, ahí en 1 Timoteo 3:9, creo que no lo puse, nos dice la siguiente pregunta: ¿por qué crees que Pablo insiste en que los diáconos deben ser probados antes de servir? Para ver una línea similar de pensamiento, véase la instrucción de Pablo en cuanto a que un anciano no debe de ser un recién convertido en el versículo 6. La semana pasada vimos las características o las cualidades de los ancianos: es que no sea un neófito, ¿sí? O un nuevo creyente, y dijimos el por qué, ¿sí? Dijimos que esa persona, siendo nuevo creyente, no está preparado, no ha tenido un recorrido en el camino al Señor, y bueno, también puede llevar a esa persona a sentirse orgulloso. Y recordemos que antes de la caída es la altivez del espíritu, ¿sí? Entonces, para protección de ese hermano, es mejor que primero recorra un camino que tenga un camino recorrido dentro del ministerio, y que los demás miembros lo vean, ¿no? Se den cuenta que realmente esa persona que aspira a ser un anciano, un líder dentro de la iglesia, realmente sí puede con ese puesto. Bueno, Pablo insiste en que los diáconos deben de ser probados antes de servir, porque a los diáconos se les ha confiado una responsabilidad, ¿sí? Los ancianos tienen la responsabilidad de velar por la espiritualidad y por las enseñanzas de la iglesia. Los diáconos tienen la responsabilidad de las necesidades prácticas de la misma iglesia, ¿sí? Entonces, los ancianos se preocupan por el lado espiritual, por la enseñanza, por aquellos que liderean realmente están enseñando o están dando una enseñada basada en la Biblia o una buena enseñanza. Y los diáconos por las necesidades prácticas de la congregación, ¿sí? Ver las necesidades de los hermanos. Si ese hermano necesita ayuda, si ese hermano tiene una necesidad, una despensa, una ofrenda de amor, es responsabilidad de los diáconos. Al abordar alguna de las necesidades físicas de la iglesia, se les confiará recursos materiales e interactuarán con diferentes miembros de la iglesia. Por tanto, tienen que demostrar que son capaces de manejar esta responsabilidad con integridad y diligencia antes de delegarles dicha responsabilidad, ¿sí? Se les van a dar recursos a los diáconos, entonces ellos tienen que demostrar que pueden manejar esa responsabilidad siendo íntegros y siendo diligentes, ¿no? Por eso ahí nos pide, o Pablo pide, que los diáconos no les guste hacer ganancias deshonestas, ¿no? Sino que sean personas
con honestidad. Dice la siguiente pregunta: ¿qué requiere Pablo de los diáconos en cuanto a la vida familiar, según el versículo 12? En cuanto a su vida familiar, Pablo exige que los diáconos sean fieles a sus esposas y administren bien sus hogares. En el versículo 12. Ahora vamos a leer ahí 1 de Timoteo capítulo 3 versículos 4 y 5, que está presente en esta cualificación para los ancianos, que está ausente en la cualificación para los diáconos en 3:12. ¿Y qué te parece que nos enseña esto acerca de la diferencia entre los dos oficios? Bueno, no lo traje aquí el pasaje, a lo mejor ahí ustedes lo tienen, pero la semana pasada lo vimos. Ahí se mencionan las características, las cualidades de los ancianos, ¿sí? Y ahí vamos a notar una pequeña diferencia respecto a los ancianos. Hay algo ahí que nos va a marcar una diferencia entre el anciano y el diácono. Lo que está presente en esta cualificación o en esta característica de los ancianos en 1 de Timoteo 3, 4 y 5, y que está ausente en la cualificación de los diáconos en 3:12, es que para los ancianos Pablo razona, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? ¿Sí? Esto nos enseña que Pablo esperaba que los ancianos cuidasen de la iglesia, es decir, la guiaran del mismo modo que un marido dirige y cuida de su familia. ¿Sí? Entonces, esa es la pequeña diferencia entre los dos oficios, ¿sí? De anciano y diácono. Que Pablo no reitere este argumento con respecto a los diáconos parece indicar que los diáconos no tienen el tipo de liderazgo autoritivo que los ancianos tienen. Entonces, vemos aquí en el esquema o lo que se nos está presentando de acuerdo a la palabra de Dios es que, bueno, los ancianos tienen la responsabilidad de velar por el lado espiritual de las ovejas, ¿sí? Que la enseñanza sea sana, y de orar, velar y cuidar a las ovejas. Y los diáconos se ocupan del lado práctico o de las necesidades físicas de la iglesia. Y como vimos ahí en Hechos, el servir las mesas era una necesidad física, ¿sí? No era una necesidad espiritual, sino tenían una necesidad física las viudas, ¿no? Que se les atendiera en la repartición de la comida. ¿Sí? Entonces vemos ahí el liderazgo o la pequeña diferencia entre un anciano y un diácono. Dice la siguiente pregunta, dice: ¿qué ganan los diáconos que sirven bien? Según ahí el versículo 13. ¿Y por qué crees que esto es así? Bueno, los diáconos que sirven bien ganan para sí un grado honroso, según vimos ahí en 1 de Timoteo capítulo 3:13, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y esto es así porque servir fielmente a Dios y a su pueblo tiene como resultado el elogio ante los ojos de Dios y de la iglesia. Y el diácono, el miembro o el diácono que sirve a la iglesia de una manera íntegra y diligente va a recibir elogios tanto de Dios como de la congregación. Va a recibir un reconocimiento por parte de los hermanos, ¿sí? Dice: además, servir fielmente a Dios y a su pueblo edifica la confianza en Cristo y en el poder del Evangelio para transformarnos a su imagen. Dice la siguiente pregunta: ¿existen requisitos para los ancianos que no son características o cualificaciones para los diáconos? ¿Qué nos dice esto acerca de la diferencia que hay entre las responsabilidades de los ancianos y las de los diáconos? Bueno, una de las cualificaciones que se da a los ancianos, pero que no se da a los diáconos, es que sea apto para enseñar. Y ahí en el pasaje que leímos de los diáconos, no se mencionó que los diáconos fueran aptos para enseñar, ¿sí? Y bueno, la cualificación de un anciano, que no es una cualificación para los diáconos, es que los ancianos deben ser aptos para enseñar. Ahí en 1 de Timoteo
3:2. ¿Sí? Ahí se dice que el anciano debe ser una persona apta para poder enseñar. Y en las características de los diáconos no se mencionó esto. Esto nos dice que una de las responsabilidades del oficio del anciano es enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Por eso Pablo pide que el anciano sea apto, porque es la responsabilidad de ellos guiar espiritualmente, enseñar fielmente la palabra de Dios y que la enseñanza sea conforme a lo que está escrito en su palabra. Por otro lado, esta no es una de las responsabilidades del cargo de diácono, no es su responsabilidad, él no tiene esa responsabilidad, esa obligación de enseñar la palabra de Dios. El diácono no tiene esa obligación, pero esto no significa que los diáconos no puedan enseñar la Biblia. Es bueno que sean aptos para enseñar, es bueno que ellos sepan enseñar, pero bueno, no es su responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad es la del anciano, pero es bueno que esos diáconos sean aptos para poder enseñar a los demás. Y es algo que también debemos aspirar todos debemos de buscar el ser aptos para enseñar, ¿sí? El buscar ser edificación para los demás hermanos. Y todos debemos de buscar esto. Significa simplemente que no es una de sus responsabilidades como diácono. El diácono no tiene esa responsabilidad de enseñar, como el anciano. El anciano tiene esa responsabilidad de enseñar, apacentar la grey, ¿no? Como dice ahí Pedro. Por tanto, al igual que los diáconos no se encargan de supervisar la iglesia como los ancianos lo hacen, tampoco se requiere que enseñen la palabra al igual que los ancianos, ¿sí? Al comienzo de la lección, sugerimos que Hechos 6 ofrece antecedentes históricos del oficio de diácono, pero no describe la fundación del oficio mismo. Tengamos en cuenta que el término diácono no se usa en el pasaje. Si ese es el caso, entonces el oficio de diácono solo se menciona 2 o tal vez 3 veces en el Nuevo Testamento. Ahí en Filipenses 1:1, 1 Timoteo que vimos, capítulo 3 del 8 al 13, y posiblemente Romanos capítulo 16, versículo 1. Ahí nos dice Romanos 16:1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Es algo interesante, ¿no? Vemos aquí que aquí sí se menciona una diaconisa, la hermana Febe. Pablo la está reconociendo, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos o hay cierto conflicto en que las hermanas sí pueden ser o no pueden ser, pero bueno, aquí vemos en este pasaje que Pablo menciona a una hermana, a una mujer como diaconisa, ¿sí? Y bueno, hasta la está reconociendo, ¿no? Recomendando. Y bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Pablo veía buenas cualidades en esta hermana, ¿sí? Y bueno, basados en la poca información que la Escritura nos da, parece que el papel de los diáconos es ocuparse de las necesidades prácticas de la iglesia con el fin de permitir que los ancianos se centren en el ministerio de la palabra y la oración, como lo hicieron los apóstoles, ¿sí? Ahí en Hechos 6:4. Es por esto que los diáconos deben ser personas de carácter piadoso, íntegros y de fe probada, aun cuando no se requiere que sean aptos para enseñar y no tengan que pastorear o liderar a la iglesia tal y como se espera de los ancianos. Entonces, por eso se nos piden, o por eso Pablo nos da estas características respecto a los diáconos, ¿sí? Un diácono va a tratar con personas, ¿sí? Un diácono va a tratar con hermanos, va a tratar con distintos tipos de caracteres. Entonces, si no tiene estas cualidades, ¿qué va a pasar con ese diácono? No va a cumplir su función, ¿sí? E incluso puede ser una piedra de tropiezo para los demás hermanos, ¿sí? Entonces, por eso Pablo, la palabra de Dios nos pide estas características para los diáconos, ¿sí? Siervos, personas que sean honestas, que tengan integridad, que su fe haya sido probada y ellos realmente hayan demostrado ser verdaderos hijos de Dios,
¿sí? Y bueno, dice la siguiente pregunta: dentro de este marco básico, ¿de qué formas más específicas crees que los diáconos deberían servir en la iglesia? ¿Qué necesidades en tu iglesia podrían ser abordadas por los diáconos? Bueno, como lo vimos, ¿no? La responsabilidad de los diáconos es las necesidades físicas de la iglesia, ¿sí? Llámese él llevar despensas, ver qué necesidades tienen los hermanos. Si el hermano está pasando por una situación difícil, los diáconos se dan cuenta, bueno, ¿saben qué, hermanos? Vamos a apoyar a este hermano con una despensa, ¿sí? Necesidades físicas o prácticas de la iglesia, ¿qué se requiere dentro de la iglesia? ¿Qué hace falta? Esas son las responsabilidades prácticas de los diáconos, ¿no? Y bueno, a lo mejor ustedes pueden agregar más que yo. Esta podría ser allí una pregunta de reflexión personal. Yo nomás les estoy mencionando algo sencillo. A lo mejor ustedes pueden complementar o pueden dar mayores opiniones acerca de esto. Dice la siguiente pregunta: ¿cuáles son algunos de los retos que los diáconos enfrentan y de qué forma puedes animar y orar por los diáconos de tu iglesia a la luz de estos desafíos? Esta es otra pregunta de carácter personal, reflexión personal. Bueno, si tenemos diáconos, ¿qué es lo que ellos enfrentan? ¿A qué situaciones ellos están enfrentando? Y bueno, pensar de qué forma puedes tú animar a ese hombre, a esa persona que está ejerciendo el servicio del diaconado, para orarlo y animarlo dentro de esos desafíos por los cuales está pasando en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, esto podría ser ahí el estudio. Nos damos cuenta que las responsabilidades son diferentes, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estado viendo en la Biblia, el anciano ejerce el lado espiritual de la iglesia. El anciano se encarga de velar por la grey, de enseñar la sana doctrina, ¿sí? Que las enseñanzas que se dan dentro de la iglesia sean sanas, y esa es la responsabilidad de los ancianos, velar por el lado espiritual de la congregación. Y los diáconos, ¿cuál es la responsabilidad de ellos? De acuerdo a lo que hemos estado viendo, es las necesidades prácticas de la iglesia, ¿sí? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué necesidades físicas tienen los hermanos dentro de la congregación? Entonces, esa es la diferencia entre ancianos y diáconos. Bueno, vemos ahí que también se habla en plural. En cada pasaje que vimos se mencionaba un plural, ¿sí? Pablo ahí en Hechos dice que mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y bueno, también vimos ahí Filipenses 1:1 ahorita, que también menciona a los ancianos, pero también aparte de ancianos menciona a los diáconos, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las diferencias entre anciano y diácono, de acuerdo a estos estudios que hemos estado viendo. Importante también, están basados en la palabra de Dios, están en la Biblia, están basados ahí. Y bueno, esta es una de las marcas de una iglesia sana, ¿no? Que haya preferentemente ancianos y diáconos para que ellos puedan velar tanto por las necesidades espirituales de la iglesia como las necesidades físicas de los miembros. Entonces, bueno, este sería el estudio de esta mañana. Primeramente Dios, la próxima semana no va a haber escuela dominical, va a ser la cena del Señor. Entonces, de esta semana que viene hasta la próxima, vamos a ver lo que sigue, la semana número 6. Tu responsabilidad en la iglesia. ¿Sí? Ya vimos las autoridades que hay, ya vimos que la autoridad no es mala, es establecida por Dios. Ya vimos quiénes son las autoridades dentro de la iglesia, que son los ancianos y los diáconos, que cada grupo tiene su debida responsabilidad, pero ¿cuál es mi responsabilidad dentro de la iglesia? ¿Sí? Ese va a ser la semana 6, Dios mediante, de esta semana que viene hasta la otra. Los pasajes van a ser ahí para ir estudiando mientras.
Gálatas capítulo 1, de los versículos del 1 al 10, y Primera de Corintios capítulo 5, para ver ahí de los versículos del 1 al 5. ¿Sí? Entonces, estos van a ser los pasajes para poder contestar nuestras preguntas de reflexión. Entonces, es el estudio de esta mañana. Vamos a tomarnos unos minutitos antes de iniciar con la siguiente parte, recordándoles que bajen el volumen o apaguen su celular para no interrumpir ahorita lo que sigue, ¿no? El programa. Entonces, de mi parte es todo. Que el Señor les bendiga. Vamos a tomarnos unos minutitos, como mencioné, para ir al baño o